Bueno, pues Adelante. tenemos a Alfredo de la Cruz, quien es un analista experto en temas internacionales, quien nos va a hablar de la situación, que es lo que está pasando en Ucrania, Rusia, pero para que también, porque ahora hay un tema, ahora todo el mundo es internacionalista, ahora casi Geopolítica, geopolítico, geopolítica. ahora todo el mundo La quiere estar geopolítica. opinando y entonces los expertos, los que han venido opinando y estudiosos de ese caso, ellos ahora hasta pena le da porque ellos escuchan cosas y se quedan como en el aire. Porque ahora todo el mundo habla de Ucrania, todo el mundo conoce a Putin, todo el mundo conoce a como el presidente de Ucrania, ¿verdad? Pero bueno, hay temas muy fundamentales. El presidente va a hablar hoy, me imagino que se va a referir a la crisis y cómo esta ha venido afectando a la República Dominicana y algunas medidas que nosotros, y de hecho le hemos recomendado a Montero acá, creo que el presidente va a tocar algunas medidas de eso. Alfredo, muchísimas gracias por estar en Asignatura Política en Cachicha.com, Cachicha TV, Delta TV, Canal 50, aquí con todos nuestros compañeros, Luis Montero, Soraya, y bueno, vamos a hablar, Alfredo, qué está pasando por esos litorales. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias al equipo y gracias a la audiencia, que es bastante grande. Realmente me siento muy a gusto con ustedes y con su audiencia. Miren, realmente ustedes decían algo ahorita al principio y es bueno que todos se interesen por estos temas, dado que a veces muchas personas no entran a estos temas porque no entienden a veces las ramificaciones que tienen y al no entenderlo, pues otro no es que no le gusta, sino que no lo entienden. Pero es bueno que se camine todo el mundo a analizar porque lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta a todos, como por ejemplo, estamos pagando la gasolina más cara, los commodities, siguen subiendo de precio y en fin. Pero es bueno para conocer estos lodos, conocer qué polvos lo originaron. Y entonces sería interesante saber que con el final de la Guerra Fría se firmaron una serie de acuerdos que delimitaron las áreas de influencia de las potencias. En aquel entonces, la Federación Rusa, heredera de los compromisos y responsabilidades de la Unión Europea, quedó muy vulnerable por la desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, presidentes de Estados Unidos, como el presidente número 41, George Herbert Walker Bush, entendían que el espíritu de los acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría no era tender un cerco geopolítico sobre Rusia. Ese no era el espíritu y se estableció esa que tal vez podría ser una especie de doctrina. Sin embargo, cuando llega al despacho oval de la Casa Blanca, George Walker Bush, el presidente número 43 de Estados Unidos e hijo del presidente número 41, él le dio una patada al tablero geoestratégico y aceleró la incorporación de los países que habían estado en la órbita socialista, es decir, los países de Europa del Este que habían sido parte del Pacto de Varsovia, como Hungría, Polonia, Rumania, Eslovaquia, etcétera. Ahora bien, Y Alfredo, perdón que te interrumpa, pero hay unos temas, por ejemplo, y eso es muy importante saberlo, pero hay unos temas que a las personas, a la República Dominicana, en términos general, pues le inquieta. Y es la incidencia económica que estos conflictos pueden tener sobre la República Dominicana en estos momentos. sí, precisamente hacía el introito para no entrar de golpe así, que más o menos el que no conoce el caso tenga una idea general. Por eso empiezo en la Guerra Fría. No empiezo, que la historia rusa viene de muchos siglos atrás, la expansión entre el Sí, siglo precisamente XVII-XIX. para eso, para nosotros entonces entrar en materia inmediatamente para saber, porque el presidente va a hablar hoy
y muy probable se refiera a esos temas. Entonces nosotros queremos aprovechar tu experiencia, tus estudios, para saber primero qué está pasando, en qué esto puede influenciar o qué tan fuerte puede ser la influencia económica que tiene esa crisis para la República Dominicana en términos, ¿verdad?, económico, en términos relativamente hablando de la alza de los artículos de primera necesidad. Y ahí mismo voy a aprovechar para que mi compañero entonces cualquier pregunta, si es cierto que Estados Unidos envió, como señala el New York Times, una comisión a Venezuela para ver algunos temas, eso para quitarle poderes al tema de Rusia con el tema del petróleo. Bueno, mirándolo desde el punto de vista, podríamos entonces situarnos en el contexto de la salida de la pandemia. Estamos justamente cuando estábamos en una incipiente, el mundo se encaminaba a una incipiente recuperación económica, lo que daba como consecuencia de una serie de que el aparato productivo occidental entró en receso. Sin embargo, países como China aumentaron un 12% sus exportaciones y países como Estados Unidos la redujeron en un 14%. Esto trajo como consecuencia que gran parte de los contenedores que venían de Asia quedaran acá en Occidente. Por el receso nos quedamos en casa. Todas estas cosas con la apertura económica encarecieron los precios porque los contenedores estaban de este lado. Eso hizo que se dispararan los costos de los contenedores, los fletes marítimos, también que la ayuda económica dada a las personas que quedaran en casa. Todo esto hizo que se disparara incluso la inflación, subiera la materia prima, el petróleo, todo esto. Además del problema que surgía con la transición hacia la energía verde que había iniciado Europa y Asia, específicamente China. Todo esto hizo que persiguieran esos commodities y subieron los precios. Ahora, un conflicto de esta naturaleza, como la invasión de Ucrania por Rusia, tiene muchas implicaciones para el mundo y podríamos verlo en el contexto global, hemisférico y local. En el contexto global, pues ya la pandemia venía alertándonos. De hecho, la pandemia hizo que las recaudaciones fiscales de países de ingresos medios y bajos, ingresos medios como el nuestro y de ingresos bajos, se cayeran. Por tanto, los gobiernos tuvieron que recurrir a empréstitos internacionales para poder ir en ayuda de la cuenta corriente de la balanza de pago. Eso no es un secreto. Ya hemos visto las críticas por los endeudamientos del gobierno que en cierto modo son injustos porque el aparato fiscal se cayó en la mayoría de los países. En ese sentido hemos visto una inflación de 8.5 acá, la más alta en los últimos 15 años y la tercera más alta de América Latina, pero en Estados Unidos hemos visto una inflación de 7.5, la más alta en 40 años. Con esta situación de una guerra que podría involucra a las principales superpotencias, pues, ¿qué significa esto? Pues hasta el crédito internacional se resiente. Y ya estamos viendo, digo que se resiente porque todo se pone en función de la economía de guerra y entonces a países como los nuestros no les será tan fácil ya o tan barato conseguir empréstitos. Pero no solo eso, vemos el petróleo que ya se había disparado y hoy amanece cerca de los $115. Entonces, hay proyecciones que hablan de que a final de este mes el petróleo podría alcanzar $125, $130. Y hay otras proyecciones que hablan de que podría llegar el petróleo en los próximos 3 meses a $150 o $175 de no haber un acuerdo en este conflicto que está ahora mismo, en que está inmerso Europa del Este. Alfredo, Daniel Montero de este lado, ¿suficiente, tú crees suficiente las medidas que han tomado? No escucho. ¿Y ahora me escucha? Alfredo, ¿me escucha ahí? No. Tenemos problemas. ¿Y ahora? ¿Me escucha, Alfredo? Toma ese. Dale ahí a ver. Toma ese. Alfredo, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Ah, bueno. Alfredo, Daniel Montero de este lado,
¿Tú crees suficiente la medida que han tomado la mayoría de los países con relación a Rusia? Las medidas económicas que se han tomado. ¿Tú crees que es suficiente con esto? Mira, interesante pregunta. Hace un momento me hacía esa pregunta alguien en mi canal de YouTube. Mira, lo que pasa es, y lo he tratado en mi plataforma de YouTube, lo que pasa es que esto se mezcla en una estrategia más amplia que es la estrategia de Joe Biden. Porque, como sabemos, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, es la alianza defensiva fundada en 1949 que persigue proteger a Europa de cualquier agresión externa. Sin embargo, hay una situación de que en términos económicos Europa es un gigante, pero en términos geopolíticos es un enano, porque su defensa está supeditada a los lineamientos de Washington. En ese sentido, no es un secreto para nadie que la imagen del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viene en picada, tanto al interno como a lo externo. Y de hecho, la estrategia montada tiene que ver con romper esa relación comercial, que sea ese acercamiento que se ha conformado entre Rusia y Europa en la última década. Esto, en primer lugar, se logró al parar el gasoducto de Nord Stream 2, una línea que traía de Rusia a Alemania y para Europa Central, una línea de 1.200 kilómetros que iba a llevar cerca de 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Entonces, al romper esto, Estados Unidos pretende romper los acuerdos comerciales. ¿Para qué? Una manera de aislar a Rusia y encima de eso, las sanciones económicas se están poniendo a modo de prueba porque no se está seguro de que eso vaya a ser suficiente. Pero el detalle es que si se lograse que Ucrania pudiera resistir la embestida de Rusia y en este proceso de empantanamiento militar allí, entonces esas sanciones podrían debilitar el aparato, el músculo económico de Rusia que sostiene el vigoroso aparato militar ruso. Porque es bueno que se sepa que el poder económico de Rusia no guarda relación con su vigor militar. La economía de Rusia es muy similar a la de en Europa de Italia, aquí en América Latina, a la de Brasil. No guarda relación su poder militar, pero entonces, si Occidente lograra debilitar el aparato económico, se espera con ello debilitar el aparato militar. ¿Qué sucede con esto? Si eso se lograra y se rompieran todos los acuerdos comerciales con Europa, entonces ahora mismo Europa tendría que buscar los energéticos de un lado, 40%, cerca del 38%, 38% viene de Rusia. Pero eso no es tan fácil porque Qatar no tiene capacidad ahora mismo para abastecer, por ejemplo, a Europa, porque su producción está comprometida. Te quedan entonces Japón y te queda Estados Unidos, porque Irán, que podría ser el otro proveedor, no puede hacerlo porque está sometido a sanciones económicas. En ese sentido, una opción sería Estados Unidos, que es bastante cara, porque el gas más barato es el de Rusia. Pero, ¿qué pasa? Joe Biden resolvería dos problemas. Uno, ha podido reconstruir la alianza atlántica que venía requebrajada de los tiempos de Donald Trump, y por otro lado, podría conseguirle mercado a los productores de petróleo y gas mediante la técnica del fracking, que en Estados Unidos ha sido un boom, pero ahora están quebrados técnicamente. Porque a esos sectores económicos, productores, se le dio facilidades para Estados Unidos poder convertirse en el primer productor mundial de petróleo y un gran productor de gas. Entonces, esa gente, si lograra conseguirse el mercado europeo, pues la imagen de Joe Biden subiría, porque resolvería un problema de un sector que está técnicamente quebrado. Entonces, las sanciones es muy pronto aún para decir que van a ser efectivas, porque sea como sea, Rusia no es cualquier país, a pesar de que
Su PIB no es tan grande, pero es un país que suple también materias primas a gran parte del mundo. Entonces, además de ello, Rusia ha ido preparando desde hace tiempo, al igual que China, un colchón de reservas en oro, para escapar al cerco del dólar. Entonces, realmente esto va a hacer efecto. Lo que no se está claro si el efecto será suficiente para debilitar su economía de manera que debilite el aparato económico, y por eso no podríamos decir de manera categórica que las sanciones sean suficientes. Alfredo, mira, para entrar nuevamente en el tema que ahí se nos escapó, lo que señalaba el New York Times sobre una posible comisión que viajó a Venezuela, supuestamente, para algunas negociaciones con ellos en base al tema de petróleo, para debilitar, obviamente, a Putin y a Rusia. Sí, mire, es importante conocer que las guerras hoy día se pelean no solo en el campo de batalla físico, en el aparato militar. La guerra de hoy, y esta específicamente una guerra híbrida, se pelea en diferentes ámbitos. Se pelea, además del frente de batalla convencional, se pelea en los medios de comunicación, se pelea en las redes sociales, se pelea en el ciberespacio, se pelea en la construcción de un relato. En ese sentido, ambos contendientes tratan de orientar a las audiencias en función de su relato. En ese sentido, es un paso lógico intentar quitar aliados a un rival. En este sentido, Venezuela, Cuba, Nicaragua son aliados tradicionales de Rusia. Y no es tan cierto que solo sea por este proceso que se está dando en Europa, pues las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos llevan varios meses. De hecho, es lo que permitió que las elecciones pasadas recibieran el aval de la comunidad internacional, las elecciones pasadas en Venezuela. Sin embargo, que se sume ahora el interés de tratar de minar el apoyo de Venezuela es significativo desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque en Venezuela existe una tremenda relación con Rusia, con Turquía y con China. De hecho, la deuda externa de Venezuela con estos tres acreedores es grandísima. Entonces, eso es normal que haya acercamiento. Fíjate que no es coincidencia que justo ahora se anuncie la apertura, nueva vez la reapertura de los trabajos en la legación que tiene Estados Unidos en Cuba. Pues este es un momento en que todo lo que le puedas restar al rival, no solo en el plano militar, sino también en el plano de la construcción de la imagen internacional erosionada, es positivo desde el punto de vista de este nuevo tipo de guerra, la guerra híbrida. Alfredo, de mi parte, Sí. ya para cerrar, ya de mi parte, pero brevemente, y esta es parte mía ya para el compañero Montero, esto brevemente, Alfredo, sin mucho preámbulo, ¿quién es el patito feo de la película? ¿Caperucita o el lobo? Porque sí, porque mucha gente dice Rusia, pero el mundo entero le ha caído arriba a Rusia. Pero aquí no se sabe cuál es el patito feo de la película. Brevemente, Si es Alfredo. Putin o el Mira, Zelensky. es importante. En torno a la comunicación y la guerra en redes que estabas hablando, pareciera que Rusia la perdió. Ya tiene una condena social y moral Rusia. Sí. Perdió la batalla mediáticamente. Mediáticamente. José, no escuché bien lo que dijo la dama. Ella decía... Sí, le estoy diciendo que aparentemente, según lo que tú acabas de explicarnos, cómo son las guerras ahora, pareciera que Rusia y Putin han perdido la guerra social y moral. Luce que ellos son los grandes culpables. Ya están condenados moralmente, realmente, y socialmente, obviamente. Sí, como le decía, las guerras hoy se pelean en los diferentes ámbitos.
Y es lógico que aquí en Occidente tengamos la narrativa de la OTAN, dado que su principal valedor es Estados Unidos y Canadá. En Europa, no se, o sea, en Europa y en Asia no se verá tan así. En el apartado militar es prácticamente imposible que Rusia no No, gane para nada. ese enfrentamiento Nada. militar con Claro. Ucrania. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es bueno establecer un principio. Las potencias, ninguna son buenas o malas. Las superpotencias defienden sus intereses. Y cuando sus intereses están en peligro, el derecho internacional sirve a sus intereses, no al interés de lo pequeño. En este caso hay dos perdedores, Ucrania y la Unión Europea. Porque al final Estados Unidos y Rusia se van a poner de acuerdo en algún punto y sus regiones, sus esferas de influencias van a seguir existiendo. Así ha sido a través del tiempo. No es que Rusia sea más malo, ni es que Estados Unidos sea menos bueno. Yo ni soy antirruso, antichino, ni antiestadounidense. Yo a lo sumo soy un analista que trato de poner en contexto los hechos y relatarlos. En ese sentido, ambos bandos tienen verdades y ambos bandos mienten. Porque los acuerdos, es cierto que los acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría no conllevaban castrar el espíritu de este y cercando a Rusia con un cerco geopolítico, ¿verdad? Cosa que la OTAN bajo el gobierno de George Walker Bush hizo y en ello trabajaron luego Bill Clinton, John Major, el primer ministro de Reino Unido, pero también es cierto que con su actitud Rusia ha hecho que los países que le rodean le teman y traten de buscar en la OTAN o en los países occidentales valedores que le ayuden con Rusia. Porque, como el presidente Vladimir Putin lo expresa, parecería ser que la OTAN va obligando a los países que se le agreguen, lo invade y lo agregan. No, eso lo ha hecho Rusia a través de la historia y podemos situarnos en la época soviética, de cuando aplastaron la primavera de Praga, o el movimiento en Hungría, o el Bundestag en la Alemania comunista, o más recientemente con Putin, cuando aplastaron los anhelos independentistas en Chechenia, esta pequeña república del Cáucaso, pero también en el 2008, cuando los tanques rusos invadieron Georgia y le arrebataron Osetia del Sur y Abjasia, pero también en el 2014, cuando le arrebataron Crimea y se lo anexaron a Ucrania. Y ahora este hecho que se está realizando en tiempo real parecería mostrar la razón por la cual aquellos países temen de Rusia. No estoy diciendo que Rusia sea más mala o que Occidente sea más bueno. Cada uno tiene su esquema de cómo han ejercido hegemonía en sus esferas de influencia. Alfredo, Y al final lo que hace cada uno es defender sus intereses. Alfredo, vamos a tener... Realmente... Alfredo, ¿me escucha? Sí. Vamos a tener que invitarte, pero un programa entero para que tú nos des esa cátedra que tú nos puedes dar y así no empape completamente al pueblo dominicano de estos conflictos entre Rusia y Ucrania. Y los conflictos del mundo, porque nada más no es Rusia y Ucrania nada más en este conflicto. Hay otros intereses que uno lo ve tan lejano, pero que están cerquitita ahí. Así que, Alfredo, te agradecemos tu participación en el día de hoy en Asignatura Política. Gracias, Alfredo, por haber participado en nuestro programa.